Bienvenidos al podcast Aprender Conciencia. Gracias por estar aquí. En el capítulo de hoy vamos a platicar con Agustín Monzo de la biodescodificación. Agustín, bienvenido al podcast. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, María? Gracias por darme la bienvenida. Encantado de estar acá y encantado de compartir conocimientos sobre la herramienta de la biodescodificación. Gracias. Platícame un poco de este proyecto. ¿Hace cuánto lo empezaste? ¿Y esto qué relación tiene con las heridas de la infancia? Bien, perfecto. Bueno, nosotros siempre descodificar le llamamos a buscar una emoción oculta, una emoción que la persona ha reprimido, posiblemente durante una situación de estrés, donde luego desencadenó un síntoma, enfermedad, comportamiento o conducta. ¿Qué es lo que sucede? Muchas veces las emociones, las creencias que vamos teniendo que nos generan estrés, vienen programadas por el proceso que vamos viviendo en la infancia, ¿no? Toda en la infancia, la primera fase donde se crean las creencias con nuestros padres, que son los que garantizan nuestra supervivencia, puede influir después la cultura, la sociedad, el sistema educativo, pero es ahí donde empezamos a tener las primeras improntas. Las primeras improntas con lo que es una pareja, por ejemplo, según cómo se lleven mi papá y mi mamá, aprendo quizás ahí cómo es el modelo de pareja, ¿no? Me enseñan ahí también lo que es el dinero, lo que representa el dinero, y también cómo relacionarme con mi cuerpo. Si en mi familia todos buscaban la causa de la enfermedad afuera, yo no tenía nada que ver, voy a adoptar esa creencia, a creer que me enfermo por factores externos. Entonces eso es lo que buscamos, es ver esas primeras improntas que están en la infancia, cómo quedaron guardadas, en el cual después, en otra situación de la vida, se me vuelven a presentar y quizás ahí desencadenamos un síntoma. Claro. Pero ¿cómo lo trabajan ustedes? ¿En qué consiste una sesión de biodescodificación? Bien, perfecto. Nosotros lo que hacemos a la persona cuando viene a la consulta, lo primero que le vamos a pedir es ver qué es el diagnóstico, la enfermedad o la conducta que quiera trabajar, y vamos a ver desde cuándo, esa es la primera pregunta que le hacemos, es desde cuándo la persona tiene ese síntoma o esa conducta. Porque a partir de ahí vamos a encontrar una situación de estrés. Si viene una persona a la consulta con 40 años y dice, tengo esta enfermedad o puede ser un sobrepeso, tengo el sobrepeso desde los 30. A los 30 comencé a subir de peso. ¿Qué vamos a buscar nosotros? Una situación que la persona vivió de estrés a los 29 o 30 años, es decir, cerca de cuando comenzó a subir de peso por primera vez. Ahí que vamos a encontrar el desencadenante, la situación de estrés que desencadenó el síntoma, que puede ser una situación en la cual me separo de mi pareja, me siento abandonado, me siento solo, me siento sola, y mi cuerpo, mi biología se empieza a agrandar. Bien, pero ¿qué pasa? Esa situación, para yo, tras una separación de pareja, vivirla como un abandono, porque hay muchas maneras de vivir una situación. Si yo la vivo como un abandono, es porque quizás tengo el programa de que alguna vez he vivido una situación de abandono. Entonces vamos a ir para atrás, donde vamos a buscar que quizá esa persona a los 5 o a los 10 años se sintió abandonada por su madre. No quiere decir que su madre la haya abandonado, sino que se sintió porque mamá trabajaba mucho, porque mamá tenía que cuidar a su madre o a su padre. Entonces yo sentí que mamá no estaba. Y después de grande, cuando mi cerebro registra que pasamos por una situación igual o similar, es ahí que desencadena el síntoma. ¿Sí? Porque mi cerebro registra una vivencia que ya la hemos vivido anteriormente en la infancia. Entonces cuando se vuelve a repetir es como si el cerebro dijera, esta emoción ya la conozco, tenemos que actuar, tenemos que hacer algo. Y ahí nos va a enviar el síntoma. Claro. ¿Y cómo se asocia a los órganos del cuerpo? Porque no siempre es como algo físico, ¿no? Que puedes ver. Bien, perfecto. Sí, con respecto a los órganos del cuerpo, nosotros vemos de que cada parte de nuestro cuerpo tiene un sentido y un propósito concreto, ¿no? Yo siempre digo que no caminamos con las manos y no abrazamos con los pies. Entonces, cada parte del cuerpo tiene un sentido concreto y nos va a hablar del conflicto. Bien, si una persona tiene, por ejemplo, afectado el estómago, que es el único órgano que se encarga de digerir, vamos a buscar una situación donde la persona se quedó con algo, con una bronca, una situación que no pudo digerir. Ahora, si quizás el órgano afectado es el hígado, que es el órgano que se encarga de almacenar los nutrientes, posiblemente esa persona ha vivido un conflicto de carencia, una pérdida, ya sea de trabajo, de dinero, algo esencial para su vida.
Entonces vamos viendo cómo cada parte del cuerpo tiene un significado, y además, algo muy importante que vemos siempre, es que el lenguaje, cómo hablamos, es también que nos enfermamos. ¿Por qué? Porque no es el hecho, no es el estrés lo que me lleva a padecer un síntoma, sino el lenguaje o la etiqueta que yo le pongo. La interpretación que le doy. Exactamente, la interpretación, el título que yo le pongo a esa situación. Si yo esa situación, te pongo un ejemplo sencillo, yo me separo de mi pareja, eso para mí es muy estresante. Si yo la vivo en términos de no voy a poder ver más a esa persona, quizá me va a aparecer un síntoma en la vista. Si otra persona la vive en términos de no la voy a poder abrazar más, porque a esa persona lo que más le interesa es el contacto, quizá le aparece una alergia en los brazos. O una persona que dice, no soporto escuchar los gritos de mi jefe, y tiene un síntoma en el oído. Entonces, eso es lo que apuntamos, a que cómo el lenguaje tiene que ver con los síntomas que vamos teniendo. Escuchar que personas tienen problemas de digestión o inflamación o colitis. Entonces, estos síntomas que pueden estar indicando Bien. en una persona, porque creo que es muy común. Perfecto, sí, he atendido muchos casos en consulta de lo que es el sistema digestivo, ¿no? El sistema digestivo, como la propia palabra lo indica, tiene que ver con todo lo que yo puedo digerir, el bocado que Procesar. yo acepto o no acepto. Claro, Okay. es lo que acepto que ingrese o lo que no acepto. Entonces tiene que ver con todas aquellas situaciones que uno considera que es inaceptable. Esto no lo puedo tolerar, esto para mí es inaceptable. Bien, entonces con todas esas situaciones que puede ser, no necesariamente tiene que ser un estrés muy grande, puede ser un estrés chiquito, pero que lo voy viviendo todos los días en el tiempo. Como puede ser un conflicto que tengo con mi jefe y que todos los días cuando voy al trabajo me pongo en estrés. Bien, por supuesto que no es solamente el hecho y la situación de estrés, sino lo que la persona no dice y no expresa. Porque ahí es donde va a buscar como mecanismo de salida el síntoma, el cuerpo físico. Bien, o sea, todo lo que yo no puedo decir, lo que no puedo expresar. Si yo lo pudiera decir, lo puedo verbalizar, mi cuerpo no se adaptaría de esa forma. Pero como yo no lo pude sacar, lo va a hacer nuestro cuerpo por nosotros. Bien. Claro. Nosotros vemos como que la enfermedad no es algo malo, sino que es un programa de adaptación para algo que yo no puedo resolver. Si yo vivo una situación que no puedo digerir o aceptar, mi cerebro va a generar más ácidos, más jugos gástricos en la zona, por ejemplo, del estómago. ¿Para qué? Para digerir mejor aquellas cosas que yo no puedo digerir. Es como si tuviera un bocado podrido, que mi cerebro no sabe si es real o es imaginario. Mi cerebro actúa de las dos maneras. Claro. Y una persona que no pueda ir a una sesión con ustedes, ¿cómo pudiera trabajar un síntoma que tenga? Que ya detectó, claro, es esto, no lo estoy sabiendo canalizar, ¿qué hago? Bien, perfecto. La persona, por ejemplo, si uno tiene este conocimiento y se quiere autodescodificar, incluso sin hacer una sesión, lo que le invito a que haga la persona es que se pregunte siempre desde cuándo tengo el síntoma. Bien, o sea, desde cuándo me pasa esto. Porque si la persona tiene el síntoma desde los 30, no vamos a ir a qué le pasó a los 10. Porque si el síntoma aparece a los 30, hay algo que la persona vivió ahí a los 29, 30. Bien, a los 10 puede haber vivido otra situación, pero quizás que tiene que ver con el área de la psicología. Nosotros vamos a buscar un conflicto biológico. Bien. Entonces la persona se puede hacer preguntas desde cuándo, y cuando encuentra esa situación de estrés, tiene que buscar en qué estaba pensando, qué emociones tenía en ese momento, qué quise hacer y no pude, o qué quise decir y no pude decir. Y si la persona lo puede liberar, se puede sanar. Ahora bien, esta pregunta que vos haces es muy importante porque a veces, sin ir al psicólogo, sin ir al biodescodificador, nos sanamos inconscientemente porque resolvemos el conflicto inconscientemente. Si yo tengo un conflicto con mi jefe y eso me provoca un síntoma y de un día para el otro decido dejar el trabajo, me voy a otro trabajo, el síntoma quizás se me va. ¿Por qué? Porque me desconecté de la emoción. No fui al psicólogo, no hice biodescodificación, me sané de un día para el otro, no sé por qué, porque me desconecté del conflicto. Entonces eso pasa muchas veces. A veces con ver una película, con la palabra de un amigo, de una amiga, nos descodificamos sin darnos cuenta. ¿Sí? Claro. Y puede haber situaciones que no reflejen algún síntoma de dolor. ¿Cómo? Alguna situación que viva, pero que no se detone en Sí. un dolor corporal, pero la tengo ahí. O sea, entonces Sí, eso como... por supuesto, sí.
o sea, eso, nosotros por eso nos encargamos más de lo que es los conflictos biológicos. La persona puede tener un conflicto, un estrés. En realidad, todos los días vivimos situaciones de estrés que no necesariamente pasan al cuerpo físico. Bien, entonces eso formaría a ser parte de lo que es un conflicto psicológico, que esos son los conflictos que nosotros derivamos, que lo pueda trabajar con un acompañante, con un licenciado en psicología. Bien, nosotros vamos más a los conflictos biológicos, a los conflictos que ya pasan al cuerpo físico. Para que pasen al cuerpo físico tienen que tener 4 características. Tiene que ser un estrés dramático, inesperado, algo que me agarra por sorpresa, a contrapié, para el cual no le encuentro solución, y el cual posiblemente lo viví en soledad. No que estaba solo, sino que la emoción no la pude expresar con nadie. Porque como vos decís, todos los días podemos vivir una situación y no enfermamos por eso. Eso puede ser un conflicto psicológico que con nuestra mente lo podemos ir resolviendo. La biología va a resolver aquellos conflictos que no podemos resolver de manera psicológica. Claro. ¿Y las sesiones presenciales que dan? Sí. ¿Cómo funciona? ¿Es todo hablado o las personas escriben o cómo? Bien, en las sesiones que doy yo particularmente, presencial o virtual, tiene una duración de entre 40 minutos y 1 hora y media, depende de cada caso, y en una sesión se descodifica un síntoma o 2. Bien, es una entrevista en la cual son preguntas muy puntuales que les hacemos a la persona para identificar el conflicto, identificar la emoción. Bien, es distinto a un acompañamiento psicológico en el cual no necesitamos saber toda la historia de esa persona ni todo su pasado, sino que vamos a ir viendo situaciones y escenas puntuales de su vida donde se ha conectado con una emoción en particular. Muchas veces la persona viene a la consulta y nos quiere contar toda la historia, la persona dice, yo ya sé por qué me enfermé, pero lo cierto es que si supiera por qué se enfermó, no estaría enfermo, o ya no tendría el síntoma. La persona cree que es este el motivo, pero muchas veces es otro el motivo. Entonces cuando la persona toma conciencia y dice, claro, le encuentro la lógica ahora, pensé que era por esto, pero en realidad viene por lo otro, ahí es cuando se termina de sanar. Resumiendo, es una entrevista de preguntas puntuales para tratar de llevar a la persona a ese momento de estrés y que pueda liberar esa emoción que en el momento de estrés no la pudo expresar, la reprimió, la guardó. Si la libera, se sana. Claro, y sin necesidad de entrar en un estado de meditación o algo así que te hace indagar un poco más, ¿no? Exactamente, hay muchas personas que lo utilizan en el estado de meditación, hipnosis, puede ser otra técnica también. Yo en particularmente no soy de utilizarla mucho, menos cuando son sesiones virtuales, no, particularmente por mi experiencia personal, ¿no? Voy solamente con la parte inconsciente de la persona, pero sin entrar en una meditación. A base de preguntas puntuales la voy llevando a ese momento de estrés. Claro. ¿Hay algún libro que nos recomiendes para aprender? ¿Cómo? Para empezar de cero. Bien, les puedo recomendar el libro La enfermedad como camino. No recuerdo bien ahora el nombre del escritor, pero La enfermedad como camino es un excelente libro que habla de los mensajes del cuerpo. Usted puede sanar su vida, de Luis Hay también. ¿Qué otro se me viene ahora? Estoy pensando. He leído tantos libros que se me hace difícil poder elegir, pero eso creo que son bastante interesantes. Agustín, pues muchísimas gracias. ¿Tienes algún contacto donde te podemos encontrar? Yo estoy en México, pero seguramente muchas personas de mi país podrían contactarte para alguna sesión que les interese. Sí, en redes sociales me pueden buscar en Instagram como Descodificación Biológica o en Facebook como Descodificación Biológica OC. Esos son los 2 contactos donde a través de las redes sociales nos contactan, pueden solicitar alguna sesión o alguna información que necesiten sin ningún problema. Con gusto vamos a estar. Pues muchísimas gracias. Un placer, un placer. Gracias María por la invitación. Gracias a ti, que estés muy bien y nos escuchamos.